Arrancamos. Hola, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Estefanía Paula Balduzzi, soy consejera del Departamento Societario del Estudio. Nos acompaña acá Vanina Veiga, que es socia del Departamento del Estudio, y vamos a conversar hoy un poco acerca de las últimas resoluciones y disposiciones que se dictaron tanto en la Inspección General de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en la provincia de Buenos Aires durante este año 2024 y especialmente en estos últimos meses. Le voy a ceder la palabra a Vanina, que va a empezar con las disposiciones de la IGJ. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberse sumado a esta propuesta. Esperamos que les sirva y cualquier duda que les quede después de la charla nos avisen. Igual nos pueden hacer llegar sus preguntas que cuando terminemos las vamos a ir respondiendo. Tenemos algunas preguntas que nos llegaron antes, que en el transcurso de la charla, las que tienen que ver con lo que son estas nuevas normas, las vamos a ir contestando. Nos pareció importante abordar esta temática porque las resoluciones que se fueron adoptando son realmente trascendentales para las sociedades, para las empresas que tienen su sede en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Eh, Nos parece muy importante remarcar eh, estos cambios normativos tan importantes que hay, porque son realmente drásticos. Se pasa del blanco al negro y todas las consecuencias que esto trae para las empresas, que implican reformas, que adapten sus estructuras, el tiempo que involucra, los costos que involucra. Que es algo que no ayuda a la seguridad jurídica del país y que esperemos que empiece a cambiar. Históricamente IGJ en los últimos años, según cuál sea la bandera política del gobierno, fue por el lado del intervencionismo y la arbitrariedad, y después cambiaba el gobierno y entonces las normas cambian drásticamente y empiezan a ser un poco más flexibles, más abiertas a la libertad de la empresa, y lo que termina pasando es que las sociedades tienen que ir adaptándose a eso. Incluso ha ocurrido que sociedades que no podían cumplir con las normas de la Inspección General de Justicia mudaron su sede social a Provincia de Buenos Aires, donde sí podían cumplirlo, y ahora con las nuevas normas que nos va a explicar Estefanía, quedan de vuelta en incumplimiento. Es muy difícil para las empresas poder cumplir con la normativa y además llevar a cabo la operación. Así que, bueno, esperemos que esto realmente cambie. Eh, con las nuevas normas, a mí me toca la parte feliz, que es lo de IGJ, que por suerte las nuevas normas de IGJ son como una bocanada de aire fresco. Es un alivio para los que quieren trabajar y estar en cumplimiento de las normas y sin tener que estar enredados en burocracias, discrecionalidades o arbitrariedades de la autoridad. Todas las normas que fue dictando la IGJ desde que asumieron las nuevas autoridades encabezadas por el doctor Vítolo, eh, el espíritu de estas normas son la desregulación, la simplificación de los trámites, el poner barreras a las arbitrariedades, a la burocracia, a la discrecionalidad. Se busca claramente promover las inversiones locales y las extranjeras. Se busca ayornar normas. Había normas que realmente eran aplicables en la práctica, ya las vamos a relatar. Se busca ayornar las normas a la realidad actual, pero sobre todo, lo vemos en todas las reformas, lo que se busca es defender el principio de la libertad de empresa, lo cual es muy bienvenido. Eso en las introducciones, en los antecedentes de las distintas resoluciones, se menciona, se ve muy marcado, y algo que también nos llamó bastante la atención y que nos parece muy interesante es que se recalifica el rol de la Inspección General de Justicia, las funciones, que ya deja de ser el organismo que únicamente se encarga del control de la registración y funcionamiento de las sociedades, y se perfila como un organismo que está al servicio económico del interés general y a disposición de los administradores. Ya deja de ser un órgano que obstaculiza, que es la IGJ, que estaba a cargo del doctor Nissen, que las empresas lo que veían era un obstáculo, para estar al lado ahora
de las empresas y ayudarlas en su devenir económico. Vamos a empezar a hablar un poquito de las reformas más importantes que se hicieron. Fueron un montón las que se hicieron, no podemos detallarlas todas porque sería muy largo y aburrido. Así que vamos a limitarnos a las más importantes y las que tengan que ver con la empresa, con lo que sea la actividad empresarial. Desde que las nuevas autoridades de IGJ asumieron, se plantearon la necesidad de reformar lo que es el marco normativo de la IGJ que estaba contenido en la Resolución General 7 del año 2015. Esta es una norma que había sido dictada durante el gobierno de Mauricio Macri, que después cuando volvió a asumir Nissen en la IGJ, la reformó y nuevamente la convirtió en una norma que obstaculizaba a las empresas y ahora esa norma se deja sin efecto y en julio lograron eh, terminar con lo que fue su revisión y reforma y se aprobó la resolución 15-2024, pero antes de eso había ciertos asuntos que las autoridades de IGJ entendieron que era importante reformar cuanto antes, así que se hicieron algunas reformas como para ir facilitando la diaria de las empresas. La primera reforma que se adoptó tuvo que ver con el plazo de duración de las sociedades. Nissen había establecido un plazo de duración máximo de 30 años. Eso fue dejado sin efecto. De vuelta, como mencioné hace un ratito, el argumento es que los accionistas tienen que ser libres para pactar las condiciones de la sociedad, entonces los accionistas libremente pueden determinar cuál es el plazo de la sociedad, porque si el proyecto que se están encarando es más largo, que tengan la posibilidad de establecer un plazo más largo. Lo otro que se dejó sin efecto es la obligatoriedad de que las sociedades únicamente podían tener un objeto único, que no se admitía el objeto múltiple, es decir, que las sociedades, la que se dedicaba a fabricar zapatillas, solo podía fabricar zapatillas y no podía exportar aceite. Ahora, si entienden los accionistas y el directorio que eso es lo mejor para su negocio, son libres para poder hacerlo, no se exigen que las actividades sean conexas como se exigía antes y tampoco se sigue exigiendo que el objeto social tenga cierta relación con el capital social que se fije de la sociedad. Esto antes se exigía en los papeles, en la práctica era inaplicable porque el regulador y las autoridades de IGJ no están en condiciones para determinar si el capital social que los accionistas aprueban para la sociedad es suficiente para llevar a cabo el objeto. En la práctica cursaban alguna vista, aumentábamos un poco el capital y con eso lo aprobaban, pero realmente no era una norma que tuviese mucha lógica. Otra norma que se dejó sin efecto y que había sido introducida por Nissen es el cupo femenino, que era obligatorio para las entidades civiles y para algunas sociedades del artículo 299. Ya no es más. Antes del dictado de la resolución 15 se flexibilizó y se eliminaron todos los obstáculos que se habían puesto para las sociedades por acciones simplificadas. Este tipo societario era especialmente odiado por Nissen, así que hizo todo lo posible para que sea imposible usarlo. Bueno, esos obstáculos se removieron, así que nuevamente se puede usar este tipo societario para el que así lo elija. Y también se habían tomado algunas medidas de flexibilización de las sociedades extranjeras que fueron profundizadas al aprobarse la resolución 15, que es la que vamos a empezar a detallar ahora. Como dije, la resolución 15 fue aprobada el 15 de julio pasado, va a entrar en vigencia el 1 de noviembre, pero en su propio texto contiene la particularidad que las partes pueden invocar su aplicación si entienden que su aplicación es más favorable para el administrado. Nosotros en nuestra práctica ya lo hemos aplicado muchas veces en muchos expedientes y GJ lo acepta y está fluyendo sin problemas, por suerte. Nuevamente, son muchos los cambios que se incluyeron en esta norma. Vamos a mencionar los más importantes. Empezamos por uno que nos ha traído dolores de cabeza durante bastante tiempo. En último tiempo nos habíamos acostumbrado, que tiene que ver con la pluralidad sustancial de socios. Se eliminó por completo, con lo cual ahora
el accionista minoritario, si quiere, puede tener un 0,01% y la IGJ no va a plantear ninguna objeción a eso. Nielsen había incorporado el concepto de que el accionista tenía que tener una participación sustancial en la sociedad. Nunca se definió que era sustancial, al principio en la práctica se entendió que era el 5%, después se pudo bajar al 3%, era difícil explicárselo a los inversores, tanto locales como extranjeros. Bueno, ahora no es más necesario cumplir con esa formalidad. Eh, Se flexibilizó considerablemente lo que tiene que ver con la garantía de los administradores, los directores de las sociedades anónimas y los gerentes de la SRL. Eh, Antes se reguló mucho lo que tenía que ver con el máximo y el mínimo de las garantías, se pedían formalidades muy específicas para acreditar esa garantía. En la práctica todos terminábamos contratando pólizas, así que fue como un buen negocio para las aseguradoras, esto de las garantías, que en la práctica no tiene ningún sentido porque los directores terminaban garantizando por 100.000 pesos, que en caso de que exista responsabilidad, todos sabemos que con 100.000 pesos no sirve para nada. Era burocracia, era más papel, era más trabajo ineficiente, así que por suerte eso se redujo. Volvimos a lo que eran los orígenes. Yo creo que no se sacó porque esto es un requerimiento que surge de la propia ley de sociedades, así que se volvió al origen que la garantía, el monto de la garantía lo fijan libremente los accionistas, lo pueden hacer en el estatuto. Y lo que hay que hacer cuando el director es designado, se puede hacer un depósito en la sociedad y el director cuando acepta el cargo manifiesta que cumplió con la garantía y eso es suficiente. Nosotros ya hemos implementado este tipo de garantías con el depósito en la sociedad de X monto y el IGJ lo ha aprobado sin ningún problema, así que contentos con ese cambio y con ir sacando papeles innecesarios del medio. En cuanto al voto acumulativo, siguiendo con esto de la libertad de la empresa, se eliminó la obligatoriedad del procedimiento del voto acumulativo por cédulas, se volvió a que el voto acumulativo tiene que observar sí o sí lo que establece la Ley General de Sociedades. Y el procedimiento que se utilice puede ser fijado libremente por los accionistas, ya sea en el estatuto o en una asamblea. Y si no lo fijan, se puede usar el procedimiento por cédulas que se regula en la nueva norma de IGJ. Otra modificación súper importante y que nos impacta y nos ayuda en la práctica es lo relativo a las reuniones a distancia de los órganos de administración y de gobierno. Ya no se exige más que la grabación de esa reunión tenga que ser conservada por 5 años si todos los que asistieron a la reunión firmaron el acta. Y otra cosa muy importante, Nielsen exigía que únicamente se podían celebrar estas reuniones a distancia si estaba previsto en el estatuto. Ahora dice que por más que no está previsto en el estatuto, si todos los que tienen que asistir a la reunión prestan su conformidad, entonces la reunión puede celebrarse perfectamente a distancia. Hay un cambio interesante en lo que tiene que ver con el libro de registro de acciones, que en caso de extravío, de pérdida o de robo, hay que cumplir con un procedimiento judicial, hay que hacer la denuncia ante un juez, publicar avisos. Bueno, todo esto surge de un requerimiento del Código Civil, así que fue por eso también reflejado en esta resolución. Antes, nada, se hacía una denuncia en la policía y se obtenía el nuevo registro. Se restringieron algunas facultades discrecionales de IGJ, por ejemplo, en lo que tiene que ver con convocatorias a asambleas de oficio. IGJ únicamente puede convocar asambleas de oficio en las sociedades que están encuadradas dentro del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. En las sociedades que no están dentro de ese artículo, la IGJ no puede convocar a ninguna asamblea de oficio, y lo mismo respecto a las asistencias a las reuniones, tanto de directorio o de asamblea, solo puede asistir de oficio en las sociedades del 299. Las sociedades que no están del 299 solo puede hacerlo a pedido de parte. Otro cambio interesante es que se eliminó la obligación de presentar informes de inhibición en varios trámites
puntualmente en lo que tiene que ver con reorganizaciones, cesión de cuotas, transferencias de fondo de comercio, todas estas cosas. Esta eliminación de requisitos y formalidades hacen que los trámites puedan ser muy fluidos, así que son muy bienvenidas. Tenemos también cierta flexibilización en lo que tiene que ver con la constitución de fideicomisos y de contratos asociativos. Esta flexibilización es muy bienvenida, especialmente en lo relativo a los fideicomisos. El último mandato de Nissen fue imposible constituir un fideicomiso. La sola presentación del fideicomiso él la asumía como una maniobra para violar la ley y no había forma de inscribirlos, así que ahora no solo se pueden inscribir, sino que se flexibilizaron los requisitos de presentación y hasta se eliminó la obligación de la presentación anual de los estados contables, tanto de los fideicomisos como de los contratos asociativos. Entre las preguntas que nos hicieron llegar previo a la reunión estaba si había habido algún cambio de contratos asociativos, de UTES, con relación al oil and gas. No, no hubo ningún cambio específico, solo los que estamos mencionando. Otro cambio tuvo que ver con la inscripción de los directorios y los directores anteriores con el mandato anterior que no estuviesen inscritos en IGJ. Se eliminó lo que es tracto registral, porque las actuales autoridades de IGJ entienden que en este caso no hay un tracto registral, sino que es una inscripción de vigencia, y siendo una inscripción de vigencia es suficiente con que esté inscrito el directorio vigente. Lo que sí se exige es que al designar al directorio vigente se haga una mención de la cesación del anterior, las causas de la cesación y se los identifiquen. Eso tanto en la asamblea como en el dictamen que se presente para su inscripción. De vuelta en las preguntas que nos hicieron llegar antes de la reunión, nos preguntaban qué pasa cuando se designa un directorio nuevo que esté integrado exactamente por los mismos directores que se encontraban en el mandato anterior. Bueno, esos hay que inscribirlos. Hubo una época que GJ decía que cuando se designaban los mismos no era necesario inscribirlos. Esta norma no contempla eso. Hay que inscribir a todo directorio vigente y de hecho en la práctica la mayoría de los organismos exigen que se acredite la inscripción del directorio que está vigente, por más que sea el mismo que el anterior, así que de eso no zafamos. En lo que es cesión de cuotas de las SRL, se eliminó, además del informe de inhibición que ya mencionamos, también se eliminó la obligación de publicar avisos. Y empezamos a hablar un poco de lo que son las reformas en el campo contable. En el campo contable, la memoria ampliada, que es la memoria que ya sabemos que tiene que tener más información, de ahora en más se exige únicamente para las sociedades que están dentro del artículo 299, ya no más para todas las sociedades. Antes se exigía para todas las sociedades, existiendo la posibilidad de que los accionistas eximan al directorio de esta obligación. Ahora no es más obligatorio. Y lo que es también interesante es que esta memoria ampliada, con la nueva norma, tiene que cumplir con menos requisitos de información, es más reducida. Una modificación novedosa, y por la cual también nos hicieron llegar alguna pregunta antes de la reunión, es el aporte de criptomonedas. Actualmente la normativa IGJ admite que la integración de capital se haga mediante aporte de criptomonedas, establece como un pequeño procedimiento especial que es bastante sencillo, exige que esta criptomoneda se encuentre dentro de una billetera virtual, manejado por un proveedor de servicios de activos virtuales, que tenga domicilio en Argentina, que esté sujeto a la ley argentina y que esté inscrito en la CNB. Para poder avanzar con la inscripción de este aporte, lo que se exige es una evaluación que puede ser emitida por un contador público o por el mismo proveedor de servicios. Y lo otro que se exige también es que el proveedor de servicios emita un dictamen refiriéndose a la posibilidad de ejecución forzada
de las criptomonedas. Este es un cambio muy bienvenido, ya hemos visto que se han inscrito algunos aumentos mediante aportes de criptomonedas, así que también contentos con este cambio. En cuanto a la prima de emisión y siguiendo con el lineamiento de la libertad de empresa, lo que se ha resuelto es que no sea más obligatoria la prima de emisión en los casos de aumento de capital cuando no hay unanimidad, así que los accionistas son libres de fijar o no la prima de emisión. Como todos sabemos, la prima de emisión es un sobreprecio sobre el valor nominal de las acciones que según el valor de la empresa los accionistas pueden decidir cobrar o no a quienes suscriban nuevas acciones del capital. Los resultados positivos y negativos del ejercicio. Anteriormente era obligatorio que tanto los positivos como los negativos sean tratados. Actualmente ya no es más obligatorio que los positivos sean tratados, es decir, que si una sociedad en sus estados contables arroja resultados positivos, no está obligada a distribuir dividendos o a destinarlos a una reserva especial, puede mantenerlos como resultados no asignados y decidir en un futuro qué hacer. Lo que sí continúa siendo obligatorio es que se dé un tratamiento a los resultados negativos, que en la medida que existan disponibilidades puedan ser absorbidos. Otro cambio que va a facilitar muchísimo y va a dar mucha flexibilidad al día a día de las empresas son los aportes irrevocables, que era un recurso que se ha utilizado muchísimo y que como consecuencia de las restricciones normativas que se le impusieron cayó en desuso. Los aportes irrevocables dan mucha flexibilidad para el fondeo de necesidades urgentes de las empresas. Actualmente ya no van a tener más la obligación de ser capitalizados dentro del ejercicio en el cual fueron aceptados. Los accionistas van a ser libres de fijar o no un plazo de capitalización. ¿Sí? Van a ser contabilizados en el patrimonio neto, salvo que si se hubiese fijado un plazo de capitalización, ese plazo se haya cumplido, o salvo que sean rechazados. Así que bienvenidos también los aportes irrevocables nuevamente, que seguro que los vamos a empezar a ver mucho en la práctica. Otro instituto que volvió a incluirse es la operación acordeón. La operación acordeón había sido prohibida por Nielsen y es un recurso que se utiliza cuando la sociedad tiene pérdidas, entonces se reduce a cero el capital para absorber todas esas pérdidas y simultáneamente se hace un aumento de capital para volver a sanear el patrimonio. La nueva norma admite la operación acordeón, únicamente exige que no se afecten los derechos de una o distintas clases de acciones y en caso de que se afecten, se exige que esas clases de acciones presten su conformidad para hacerlo. Así que es una buena medida y bienvenida también. En cuanto a los dividendos, también se ha simplificado esta figura. En primer lugar, se eliminó la obligación que se había fijado de que los dividendos tengan que ser pagados por el directorio dentro del ejercicio de su aprobación. Ya no es más, los accionistas pueden decidir libremente si extienden este plazo, lo cual fue muy importante en los últimos tiempos, porque como todos sabemos, con las restricciones bancarias, las restricciones cambiarias que existen, se distribuían dividendos, pero era difícil girarlos al exterior, entonces no se podían pagar y estaba el plazo este que imponía la resolución y el directorio no lo estaba cumpliendo. Ahora ya existe libertad, así que bienvenido. Y la otra novedad es que en el caso de las sociedades del 299 que aprueben dividendos anticipados no están obligados a hacer ninguna presentación especial a IGJ como sí lo exigía la normativa anterior. Durante muchos años hubo mucha incertidumbre, incluso se paralizaron ciertas aprobaciones porque se exigía que en las sociedades en las cuales la contabilidad no es llevada en libros, sino que llevada por medios mecánicos, magnéticos u ordenadores, los servers de esa contabilidad se encuentran en la sede social. Y lo que ocurría es que en las sociedades multinacionales, los servers, no se encuentran en la sede social de Argentina, se encuentran en un país que se elige especialmente, entonces no había forma de cumplir con esto. Ahora la norma expresamente establece que no son los servers los que tienen que estar en la sede social,
sino lo que tienen que estar sí o sí en la sede social son los soportes en los cuales se mantenga esa contabilidad. Así que también felices con este cambio. Y hablando de ayornamientos, en cuanto son los soportes del llevado de contabilidad, antes se exigía que estos soportes tenían que ser CDs o DVDs, que son soportes que ya en la práctica casi no se usan y además incluso hay computadoras que ya ni siquiera traen la alternativa de usar CDs o DVDs. Así que la Inspección General de Justicia lo que admite con la nueva norma es que los archivos sean identificados con un hash. Con un hash, perdón. Con eso ya es suficiente. Eh, Todo lo que tiene que ver con estos medios mecánicos, medios magnéticos, antes existía la obligación de hacer una presentación anual en IGJ y una presentación bianual. Ahora eliminaron la obligación bianual, con la presentación anual ya es suficiente. Los revalúos, que son un recurso que las empresas utilizan muchísimo, fueron simplificados, lo cual era más que necesario porque lograr una aprobación del revalúo por IGJ era bastante difícil, ahora va a ser mucho más fácil. Y en tren de este ayornamiento que mencionaba, ahora también no solo se permiten los activos que siempre se revaluaron, sino que también ahora se admite el revalúo de activos biológicos, como pueden ser animales o plantaciones. Así que eso va a ayudar mucho al saneamiento de los estados contables de los balances. Y ahora vamos a lo que son las sociedades extranjeras, clave para el fomento de la inversión extranjera. Realmente era un dolor de cabeza cuando venía un cliente del exterior y nos pedía que le mandemos el detalle que necesitaba para cumplir con la inscripción en IGJ de un 123 o un 118. Era mucha la documentación, muy complicada para entender, con muchos requisitos. Ahora las nuevas normas han ayudado muchísimo, esos requisitos se alivianaron un montón, se eliminó todo lo que tenía que ver con identificación de activos sustanciales de la sociedad en el exterior, identificación de sus accionistas, ya no es necesario más informar si tiene limitada su actuación en el exterior o no, si su objeto principal se cumple en el exterior. Todo eso fue eliminado. Se eliminó también la obligación de cumplir con el régimen informativo anual a las sociedades extranjeras inscritas en IGJ, ya sean por el 123 o por el 118, se las obligaba a presentar anualmente información en relación a su actividad económica en el exterior y a sus accionistas. No es más necesario cumplir esa obligación que implicaba en la mayoría de los casos que se mande documentación firmada desde el exterior, con las certificaciones, apostillas, producciones. Realmente era una carga burocrática enorme. Se admite la inscripción de las sociedades offshore. Sí van a poder tener algún requerimiento especial del EGJ, pero el principio es que se admite esa inscripción. Se admite la inscripción de sociedades vehículos sin ningún tipo de limitación ni restricción. Nielsen había aprobado una resolución especial restringiendo muchísimo las sociedades vehículo, lo que obligó a hacer muchas reestructuraciones. Esto ahora ya fue eliminado. Las sociedades extranjeras que se encuentren inscritas en otras jurisdicciones del país, ya sean por el 123 o por el 118, van a poder participar en sociedades inscritas en la ciudad de Buenos Aires, sin que estén obligadas a inscribirse en Ciudad de Buenos Aires como les exigía Nielsen. Las sociedades extranjeras van a poder ser representadas en las asambleas de las sociedades locales por cualquier apoderado, ya sea designado por el representante legal inscrito en IGJ o por la casa matriz, que eso antes Nielsen tampoco lo permitía. Esto es una novedad interesante, el tema de la participación minoritaria que tenga una sociedad extranjera. Si tiene una participación minoritaria que no es determinante para la formación de la voluntad social, no es necesario que se inscriba en IGJ en los términos del 123, así que bienvenida esta flexibilización. Lo mismo con la certificación de facultades. La documentación que teníamos que presentar de las sociedades extranjeras, mucha de ellas tenía que ser certificado por un notario público que tenía que además acreditar que quien firmaba tenía facultades suficientes, cuando en realidad muchos
países no otorgan capacidad a los notarios públicos para facultar esto, entonces era más complicado acreditar las facultades. Ahora, cuando el notario no puede hacerlo, entonces el mismo firmante puede además firmar que tiene capacidades para hacerlo. Así que impecable eso. Se elimina todo lo que es el registro de actos aislados, se elimina la obligación de que los representantes del 123 y del 118 tengan que constituir garantía. Y por último, se mantiene la obligación de informar a beneficiarios finales y se agrega que la información de los beneficiarios finales para el caso de las sociedades del 118 va a tener que cumplirse anualmente con la presentación de los estados contables. Y con esto terminamos con lo que son las reformas de la Inspección General de Justicia. Todas fueron muy bienvenidas. Realmente nosotros y los clientes somos muy positivos con estos cambios, bueno, y esperamos que el objetivo de las normas, que es fomentar la inversión tanto local como extranjera, efectivamente se cumpla y, bueno, y sigamos avanzando. Bueno, a mí me tocó la peor parte porque todo Sí, lo todas contento las que buenas estamos noticias, no con, más. las novedades en la Inspección General de Justicia, tienen su contraposición en las normas que se dictaron en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que de hecho muchas de las normas que nombró Vanina, tanto de temas contables como principalmente creo que es el mayor cambio de las sociedades extranjeras, todos esos beneficios nuevos en la IGJ, toda esa normativa anterior derogada ahora está vigente en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, como comentaba ella hace un rato, es muy difícil a veces explicarle a clientes, ¿no? Que con todo este cúmulo de restricciones estaban inscriptos en la IGJ y tuvieron que mudarse a la Dirección de Personas Jurídicas de Provincia de Buenos Aires, ahora explicarles que esos mismos problemas los tenemos en esta jurisdicción, la verdad es que es bastante engorroso y obviamente hay un tema de seguridad jurídica importante que no se estaría cumpliendo actualmente. Actualmente la directora provincial de Personas Jurídicas es Silvia Andrea García, pero tuvimos la no grata sorpresa de encontrarnos a principios de año en una reunión que habíamos pedido con la directora por unos trámites que tenían unas observaciones y estábamos viendo cómo subsanarlos, de llegar a la reunión y encontrarnos no solo con la directora, sino también con Nissen. De ahí, bueno, obviamente ahí comprendimos todas estas resoluciones que están saliendo, si bien no tiene un cargo oficial, estaría trabajando como asesor no oficial seguramente de la directora, y ahí vemos la pluma de Nissen, ¿no? En todas estas nuevas resoluciones. Hay una o dos que quizás están bien, hay un sistema de digitalización de muchos pedidos de trámites, y hay dos que, como comentábamos, van a traer bastantes problemas y ya están trayendo bastantes problemas. Hicimos una selección de algunas, hubo varias resoluciones en el 2024, para no extender demasiado hicimos una elección de las resoluciones más importantes, así que vamos a hacer un breve detalle de ellas. La primera disposición, que es la número 19 del 2024, tiene en realidad una buena noticia, si se quiere, porque se volvió atrás en la interpretación de la integración, la manera de acreditar la integración del capital social en las sociedades, permitiendo que no solo las sociedades puedan acreditar esa integración del capital social inicial al momento de constituirse con la boleta de depósito, la constancia de depósito en banco oficial, sino que también, que eso es algo de práctica usual, podamos dejar constancia por notario, en acta notarial, en caso de que la sociedad se constituya por instrumento privado, por ejemplo una SRL, o en la misma escritura de constitución de la sociedad anónima, esta integración de capital, dejando constancia de que esos fondos son entregados a los administradores de las sociedades. Luego la disposición 43 del 2024 trae una no tan buena noticia. Si bien nosotros en IGJ estábamos súper acostumbrados a esto, la realidad es que en la Dirección de Personas Jurídicas solamente se presentaban estados contables con presentaciones previas y posteriores de las sociedades anónimas incluidas en el 299, y esta resolución lo que hace es ampliar un poco ese espectro de fiscalización, determinando que también las sociedades que no estén inscritas, las sociedades anónimas no inscritas, no registradas como 299, también tengan que presentar esos estados contables en la dirección para fines de fiscalización. Es solamente una presentación posterior que se realiza después de celebrada la asamblea anual,
donde se tienen que adjuntar copias de las actas de directorio de convocatoria, copias de las actas de asamblea, registro de asistencia, estados contables, demás, todos los documentos que ya estamos acostumbrados a presentar en el IGJ en formato papel, en este caso, dentro de los 30 días de clausurada la asamblea. Y en caso de que no se presenten estos balances o se presenten de manera tardía, se dispone que la dirección podría establecer sanciones. Y los plazos son 5 meses desde el cierre del ejercicio fiscal de la sociedad o que hayan transcurrido 30 días luego de que se celebró la asamblea y no se presentó la documentación en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Recordemos que hay un punto importante acá, que también obviamente aplica el IGJ, porque surge de la ley de sociedades, que las multas por incumplimiento se elevaron a 8 millones de pesos por incumplimiento. Históricamente había quedado desfasada en 100.000 pesos, con lo cual la realidad hay veces que eran irrisorias las multas que llegaban por determinados incumplimientos. Hoy en día hay que estar más atentos a eso porque todavía es bastante nuevo. Yo al menos no he recibido intimaciones por estos importes, por incumplimientos. No sabemos si van a empezar a imponer multas directamente de 8 millones de pesos, pero obviamente el límite es mucho más elevado, así que hay que tener cuidado y tratar de seguir al pie de la letra todos los vencimientos para no tener problemas el día de mañana, ¿no? Más allá de las multas que se puedan incluir incluso a directores y síndicos y demás de la sociedad. También incluye una mención a la memoria anual, que en este caso en las memorias anuales, además de los requisitos del artículo 66 de la Ley de Sociedades, de incluir, no sé, propuestas de distribución de dividendos, operaciones con partes relacionadas, cambios importantes entre activos y pasivos. También, además de esas informaciones, si la dirección considera que no es suficiente o que hay algún punto que es un poco confuso, puede solicitarle a la sociedad que amplíe esa memoria o la modifique y tendrá que ser también integrada en los estados contables, que eso es algo que tampoco surgía de la norma de IGJ, no era normal ver eso. Complementando un poco también lo que comentaba Vanina con respecto a IGJ, en la Dirección de Personas Jurídicas se incluyó también un apartado, que esto no figuraba históricamente, con relación a la asignación de los resultados del ejercicio. Y lo que dice es básicamente lo mismo. En el caso de sociedades que tengan pérdidas en los que la sociedad quede incluida en el artículo 206, 94, inciso 5 de la ley, es decir, que tengan que hacer una reducción obligatoria de capital social o que directamente esté en estado de disolución por patrimonio neto negativo, tendrán que resolver expresamente qué se hace con esa pérdida, si se absorben pérdidas, pero además obviamente si se hace un aumento de capital o si se reduce obligatoriamente el capital o qué medida se toma para sanear esa situación patrimonial y en caso de no hacerlo, obviamente luego es posible que la dirección cuando analice ese expediente consulte de qué otra manera se ha subsanado. Y por el contrario, cuando las sociedades tengan ganancias que den derecho a constitución de reservas facultativas o distribución de dividendos, también tienen que tomar una decisión expresa al respecto, pero lo que sí aclara, que eso está bueno y que en la resolución del IGJ anterior no estaba, es que pueden o constituir reservas facultativas con un destino específico en caso de hacerlo, o lo pueden dejar también, pero manifestándolo de manera expresa, como a cuenta del futuro ejercicio, es decir, quedaría como resultados acumulados en esa misma cuenta, pero tienen que tomar una decisión expresa al respecto y si son reservas facultativas, explicar el destino, ¿no? Futura distribución de dividendos, aumento de patrimonio, capital de trabajo, etcétera. También incluye lo mismo que estaba en la Inspección General de Justicia con respecto al orden de afectación de las pérdidas, es decir, en qué orden se tienen que ir absorbiendo los distintos rublos, los rublos del estado de evolución del patrimonio neto cuando la sociedad tiene pérdidas. Normalmente, como regla, es de derecha a izquierda, se empiezan con las reservas, reservas facultativas, reservas legales, y luego se pasan a las cuentas de capital de los socios, prima de emisión, ajuste de capital, aporte irrevocable, por último, el capital social. Y establece también un sistema de inscripción y notificación en los casos de que haya revalúos técnicos de determinadas presentaciones que hay que hacer en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para que se prueben. Luego la disposición 46 y la 49 las nombro nada más para que estén al tanto, pero son bastante sencillas. Se está tratando de digitalizar también un montón de presentaciones y solicitudes, por ejemplo, de certificados de vigencia, de las solicitudes de informes que puedan pedir
en juzgados, escribanos, abogados y demás, copias certificadas de los antecedentes sociales. Toda esa información se va a poder pedir digitalmente, no en formato papel. Y la disposición 49 regula un poco las AS, es decir, todo lo que no estaba regulado antes ahora se va a regular, incluyeron un estatuto modelo de las sociedades por acciones simplificadas, un modelo de publicación en el boletín oficial, diciendo que la dirección debería tener un poco más de injerencia en estas sociedades que, como decimos, bajo la pluma de Nissen, son creadas solamente por una cuestión de fraude y que están infracapitalizadas y que entonces la dirección tiene que tener un mayor régimen de fiscalización por estas sociedades y crea el registro de sociedades por acciones simplificadas inactivas porque también dicen que de la mayoría de las sociedades de este tipo registradas, la mayoría nunca presenta estados contables, es decir, que se encontrarían inactivas, que no saben si es que nunca se utilizaron o si se utilizan en la práctica, pero no cumplen con la normativa de presentaciones, ¿no? Yo la verdad personalmente nunca fui muy fanática de las SAS, creo que ha traído más problemas de los que ha solucionado, sé que en otras provincias se utilizan mucho y también les permitían tener libros físicos, no solo digitales, con lo cual eso simplificaba un poco la operatoria, pero me parece que se puede hacer lo mismo quizás con una SRL y con algún otro agregado. Y bueno, por último, nos quedan dos disposiciones, que quizás la más importante justamente es esta, la de las sociedades extranjeras, que es la que está trayendo muchos problemas actualmente, porque en el DPPJ, en Provincia de Buenos Aires, no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. De hecho, era una de las jurisdicciones que entendíamos como amigables para hacer las registraciones de las sociedades extranjeras. Y ahora la resolución actual es básicamente un copy-paste mezclado entre la resolución 7 de 2015 modificada por Nissen más la 8 del 2021, que no sé si se acuerdan, ya habíamos tenido una charla sobre esto, hablaba de todas las limitaciones que tienen las sociedades vehículo hoy en día, antes en IGJ, hoy en día en DPPJ. Para hacer un breve repaso, no quiero aburrirlos, pero para hacer un breve repaso de lo que hoy en día está rigiendo en DPPJ, voy a enumerar algunos principios básicos. Primero, el de la suficiencia de la inscripción, que esto también estaba en la resolución de la IGJ, que es decir, que una sociedad que se inscribe en el 118, por el 118 de la ley, es decir, como para ser una sucursal de una sociedad extranjera en el país, puede participar en sociedades locales como accionista sin necesidad de estar inscrita por el 123, y en caso de que el día de mañana ese 118 se cancele, tendrá que inscribirse esa sociedad, ahora sí por el 123, pero por 118 puede tener las dos participaciones sin ningún problema. A contraposición de lo que decía Vani con respecto a las sociedades offshore, en este caso las sociedades offshore no van a poder ser registradas en la DPPJ, entendiendo por tal a las que no puedan desarrollar su objeto social en el país de constitución o sociedades que están registradas en países de nula o baja tributación. Por otro lado, las sociedades que están registradas en países con regímenes de tributación especiales o que no son colaboradores en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, se podrían registrar, pero van a tener un análisis mucho más especial y detallado de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con respecto a los activos seguramente que se presenten de esa sociedad. Uno de los cambios más importantes, creo que son dos, el tema de las sociedades vehículo y el tema de la acreditación de activos, que no había existido nunca en la provincia de Buenos Aires, es que las sociedades, tanto por el 118 como por el 123, es decir, como sucursales o como sociedades que participen en sociedades en Argentina únicamente como accionistas, van a tener que presentar al momento de su inscripción y luego con el régimen informativo anual acreditación de activos y socios. ¿Esto qué quiere decir? Ya estamos acostumbrados a esto, los que trabajamos siempre en la Inspección General de Justicia con la Ciudad de Buenos Aires, tienen que acreditar primero quiénes son los accionistas. Obviamente está dispensado de hacerlo en el caso de que esa sociedad cotice sus acciones en oferta pública, ahí obviamente es imposible considerarlo, basta con manifestar esto. Si parte del capital cotizar y parte del capital no, como en algunas sociedades ocurre, sí hay que individualizar la parte, digamos, que no cotiza. Y hay que acreditar activos.
esta sociedad lo que tiene que acreditar en realidad es que eso es una sociedad extranjera. ¿Y cómo acredita que es una sociedad extranjera? Diciendo que en el exterior tiene muchos más activos de los que tiene en Argentina, de esas inversiones que va a realizar en Argentina. Entonces, esto lo puede acreditar, esa actividad económica sustancial en el extranjero, sea por certificados firmados por casa matriz, en donde se identifican activos fijos no corrientes, participaciones en otras sociedades, pueden presentar una copia de sus últimos estados contables en donde la fecha de cierre de ejercicio no sea mayor a un año para tratar de que sea lo más cercano posible la fecha de inscripción de esa sociedad, e introduce el criterio de notoriedad, que también lo teníamos en la ex resolución de la IGJ, en donde si son sociedades que notoriamente son extranjeras, no sé, bancos internacionales importantes, empresas tecnológicas que todos conocemos, que claramente uno dice el nombre y ya sabe que obviamente no es una sociedad de acá, van a poder tener ese criterio restrictivo. Entonces lo que uno debería hacer es tratar de buscar en páginas web, en alguna noticia, es muy sencillo de acreditar algún balance de esta sociedad subido a la página web de la sociedad o de la SEC o donde la sociedad cotice sus acciones, se prepara esa documentación y se presenta. Es más sencillo de cumplir porque eso normalmente se consigue localmente y no es necesario molestar a los accionistas con certificaciones, apostillas y demás, que lleva mucho tiempo y muchas veces no entienden, o sea, son tantos los requisitos que terminan entendiendo para qué tenemos que presentar eso y por qué. También incluyó el plan de inversión, que esto también estaba en la 8 del 2021 de la IGJ, en donde tanto los 118 como los 123 que pretendan adquirir participaciones en otras sociedades deberán indicar qué sociedad van a adquirir, cuántas participaciones van a tener, quién es el otro socio y demás. Y por último establece domicilios especiales para los representantes legales de estas sociedades que tienen que determinar para cualquier cuestión que pueda estar relacionada con algún incumplimiento o alguna notificación que se deba hacer a los representantes legales, y las famosas garantías que ahora las eliminaron en IGJ y ahora los representantes legales de las sociedades extranjeras en DPPJ van a tener que construir estas garantías o estas pólizas de seguros, de caución, por cualquier incumplimiento que pueda llegar a haber o responsabilidad que se le pueda indilgar más adelante. Y el segundo concepto importante, que también es bastante perjudicial para las sociedades inscritas en DPJ, porque la mayoría no cumple esto, es el concepto de sociedad vehículo, que la realidad es que antes en DPPJ vos no tenías ni que acreditar activos, entonces el concepto de sociedad vehículo como tal no existía. ¿Qué es una sociedad vehículo? Una sociedad vehículo es una sociedad, dicho rápidamente, que no tiene activos en el extranjero más allá de lo que tiene en Argentina, y que hay una sociedad extranjera que la determinó, constituyó ese vehículo para tener ese tipo de inversiones, solamente ese tipo de inversiones. Tenés una sociedad controlante que controla esa sociedad, pero la que en realidad tiene los activos sustanciales es la controlante, no el vehículo de inversión que creó, que muchas veces esto se hace para tener vehículos diferenciados, y si hay ventas o compras de negocios a nivel mundial, puedas directamente vender ese vehículo y no tengas que andar tocando las participaciones que tienen las controlantes arriba, ¿no? Entonces, estas sociedades vehículos, ¿qué pasa? No pueden acreditar activos en el extranjero, o sea, lo tienen que hacer a través de su controlante. Pero no solo eso, sino que además instauró todos los requisitos de la 8 de 2021, que por suerte se habían eliminado en IGJ, ahora los tenemos en la de PPJ. Entonces, se tienen que inscribir como vehículo, tienen que inscribirse originariamente como vehículo, es decir, al momento de constitución vos tenés que manifestar que te estás inscribiendo como vehículo, si no después más adelante te pueden llegar a decir, ah, no, esta sociedad en realidad no puede estar registrada. Entendemos que hoy en día, para las sociedades que ya están registradas, queremos creer que como no hay un concepto de vehículo, no te pueden exigir que la sociedad que constituiste hace 10 años la hayas inscrito originalmente en este carácter, porque no tendría ningún sentido, porque esto no existía, pero es importante que ahora más, si se van a constituir como vehículo, lo determinen al principio, digamos, al momento de constituir la sociedad. Después, no se permite más de una sociedad vehículo por grupo de inversión, con lo cual en toda Argentina deberías tener solamente un vehículo de inversión inscrito en este carácter. No se permiten inscripciones de sociedades vehículo cuando tu sociedad controlante, directa o indirecta, también está inscripta, no solo en DPPJ, sino en cualquier otra provincia. No se permiten sociedades vehículo cuando sean
el producto de cadenas sucesivas de sociedades unipersonales, ¿no? Cuando tenemos una sociedad unipersonal que participa en otra unipersonal y así tenés 4 o 5 hasta llegar a la sociedad target, por así decirlo. Y el otro inconveniente es que para las sociedades anónimas unipersonales, no solo no van a poder ser accionistas las sociedades anónimas unipersonales argentinas, que eso ya está establecido en la ley, sino que además tampoco van a poder ser accionistas de esa sociedad, sociedades extranjeras, sean vehículo o no sean vehículo, que tengan un solo accionista. O sea, una sociedad con un solo accionista no puede ser sociedad accionista de otra sociedad con un solo accionista, sea sociedad argentina, extranjera, vehículo o no vehículo. Me gustaría decir 2 últimos conceptos y ya vamos terminando. Este es otro punto muy importante, que también surgía de la 8 del 2021 y ahora la tenemos en la Dirección de Personas Jurídicas, que es el tema de la jurisdicción originaria, ¿no? Es decir, las sociedades extranjeras que vayan a participar en sociedades locales constituidas y registradas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires tienen que estar registradas en esa jurisdicción, no pueden estar registradas en otra jurisdicción. La única alternativa, la única excepción es que cuando esta sociedad extranjera, además de participar en la sociedad de Provincia de Buenos Aires, participa en otra sociedad de Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de cualquier otra jurisdicción, en la medida en que sea controlante, se va a admitir que esa sociedad extranjera se registre en la jurisdicción en donde controla esta otra sociedad. Si tienes una sociedad en Provincia de Buenos Aires y otra en Ciudad de Buenos Aires, y esta sociedad controla la de la Ciudad de Buenos Aires, en esos casos sí van a permitir de alguna manera que no traer a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires a la sociedad extranjera. Pero hay que tener cuidado porque no van a admitir y van a ser inoponibles las registraciones de estas extranjeras en otras provincias en donde no tenga ningún tipo de actividad la sociedad extranjera ni la participada. Hemos tenido casos donde nos han pedido certificaciones contables y demás como para tratar de verificar si efectivamente esa sociedad que tenés en otra jurisdicción la constituiste a los fines de burlar la norma de Provincia de Buenos Aires, antes era de IGJ, ahora de Provincia de Buenos Aires, o si efectivamente es una sociedad que tiene actividad operativa, que tiene muchos años de vigencia. Y por último, con respecto a este tema, recordemos que vamos a tener que empezar a presentar los regímenes informativos anuales, que se eliminó en IGJ, pero ahora aparecen en DPPJ, para que anualmente todas estas sociedades extranjeras acrediten que siguen manteniendo activos en el exterior y detallen cuáles son sus accionistas. Lo bueno es que en el régimen informativo anual abreviado que habían incorporado en la resolución del IGJ solamente por un año, en la última reforma había pasado de 5 a un año, ahora en DPPJ se permite que sean de 3, con lo cual por 3 años consecutivos, si vos acreditás al momento de la constitución los activos en el extranjero, demás, te mandaron todo apostillado, perfecto. Durante los 3 años siguientes, si a vos de casa matriz te confirman que no hubo variaciones sustanciales, que otro tema también es ver qué significa que no hubo variaciones sustanciales en los activos, y muchas veces tenemos también problemas en definir eso, podés directamente acreditar con una nota del representante que no hubo variaciones sustanciales, entonces haces una presentación mucho más reducida, más sencilla, sin molestar tanto a los clientes, ¿no? Que eso está bueno. O con el criterio de notoriedad lo mismo, si es una sociedad que tiene, que notoriamente, como decíamos, es una sociedad extranjera, bajamos cualquier balance, página web, noticia en el diario, donde surge esta condición y también se puede acreditar de esa forma. Y por último, ya termino con esto, la última resolución, la 89 del 2024, se ve que por una cuestión de falta de personal y de tantos cambios administrativos que hubo, por suerte prorrogó tanto la presentación de los regímenes informativos anuales, la presentación de los estados contables de las sociedades anónimas no comprendidas en el 299 o las presentaciones de las sucursales, a los cierres que recién operen el 31 de diciembre de 2014, con lo cual, perdón, 24. 31 de diciembre de 2024, con lo cual recién el año próximo, ¿no? Van a tener que presentarse tanto los regímenes informativos como los balances, siempre a partir de este cierre de ejercicio económico y no los de que, bueno, ocurrieron durante este año, ¿no? Por más de que las resoluciones sean anteriores. Así que bueno, ahí terminamos con eso también. Te tocó la parte fea vos. La parte fea, sí. Siempre me toca la parte fea. Bueno, nos llegaron algunas preguntas
Vamos a contestar un par, así no nos extendemos demasiado, y el resto, lo que nos quieran preguntar, quedamos a disposición. Las leo, son de la parte que dije yo, pero las leo y si las querés responder vos las Dale. respondés y si no las respondo yo. Luego de la resolución 1524, IGJ emitió la resolución 1624, ya que había errores y omisiones en la 1524. En caso de querer solicitar la aplicación de la resolución, ¿debemos referirnos a la 15 o a la 16? Y decía la última. Opino lo contrario. ¿En serio? Para mí no va a ser la... Yo me referiría a la 15 con Sí. sus reformas, porque la 15 va a, va a seguir siendo reformada. Sí, pero no habían publicado directamente el anexo. Ah, bueno, habría que verlo cómo lo habían publicado. Yo creo que habían publicado directamente el anexo distinto, ¿no? Con la Bueno, resolución, el les número. debemos una Sí. definición sobre eso. Tenemos, Bueno, tenemos opiniones sí. contrarias. Respecto a la posibilidad de hacer reuniones a distancia en sociedades que no tengan previsión en el estatuto, siempre que lo consientan, si todos los que deben participar, me voy a poner los anteojos, porque es un esfuerzo sobrehumano, ahí va, ahí voy a leer mejor. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, ¿quiénes son todos? ¿Se requiere la presencia de todo el capital accionario o solo de aquellos que efectivamente concurren a la asamblea? De todo el capital De todo el accionario. capital porque tiene que ser unánime, sí. Sí. Exactamente. La norma se cuida de no decir que sea unánime, porque la unanimidad además te exige que todos voten igual en Igual. el acto. Entonces, no aplica la palabra unánime para eso, pero la idea es que todos los que tienen derecho a asistir estén de acuerdo en que se utilice este formato. O sea, deberían estar todos los accionistas presentes y dar su voluntad de que eso es así. Sí, exacto. Bueno, el resto de las preguntas las vamos respondiendo particularmente. Queremos agradecerle mucho su atención. Como ven, estamos muy contentos con las modificaciones que se están haciendo en la Inspección General de Justicia. Queda un montón por hacer. Hacemos mucha fuerza para que se avance con la digitalización, para eliminar tanto papel. Pero bueno, sentimos que el organismo va por la buena senda, no el caso de la DPPJ. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.